Cero Hoy, el podcast de Trading Lateral donde analizamos toda la actualidad sobre Darwinex Zero. Empieza la temporada de vacaciones en Wall Street. A agosto baja el ritmo de los mercados y aunque la cotización de los precios no descansa, muchos operadores aprovechan la mínima volatilidad para hacer un parón de verano. Por supuesto, Darwinex Zero no cierra sus puertas y tú tampoco deberías hacerlo. La competencia es dura. Alcanzar los puestos altos del ranking es difícil, de modo que es momento de aprovechar los pequeños recorridos que pueda darte el precio mientras otros tiran su toalla en la playa y conseguir asignaciones de gran tamaño. Piénsalo. En racha, Darwinex Zero sigue creciendo. Más de 1.600 Darwins han participado en Darwinia Silver en el mes de julio. Esto ha supuesto un incremento del 26% con respecto a la edición anterior de Darwinia Silver del mes de junio. En el pasado concurso se han llegado a repartir casi 8,5 millones de euros en asignaciones nacionales de capital semilla entre los mejores traders de la tabla. ¿Hasta dónde van a llegar esta gente? Un patrón recurrente. Después de 4 ediciones de la competición mensual, empezamos a observar ciertos fenómenos recurrentes por parte de los usuarios. Y es que hasta el momento, ninguno de los que ocuparon el podio anteriormente han repetido el logro. De hecho, ninguno de los Darwins que este último mes terminó entre los 3 primeros puestos recibieron asignaciones nacionales en el pasado. ¿Podríamos decir que, una vez obtenidas grandes asignaciones, los gestores cambian significativamente su forma de operar los mercados? ¿Podríamos decir que focalizan todos sus esfuerzos en obtener rendimientos menores, aunque ello suponga no obtener asignaciones nuevas de gran tamaño? ¿O que, por el contrario, intentan sacar el máximo partido a esas grandes asignaciones y caen en el intento? No podemos descartarlo, como tampoco podemos descartar que simplemente se trate del mercado, que se hayan visto beneficiados por un buen momento estadístico para su estrategia cuando se establecieron en el podio, o de igual modo que no haya tocado ganar después de obtener dichos premios. La nueva generación. Muchos gestores de la plataforma comienzan a destacar entre tanto talento acumulado, jóvenes promesas del trading y la gestión que de forma continuada están demostrando su valía y buen desempeño. Miguel Valdez, el trader detrás del Darwin DZZQ, lo está haciendo. Está demostrando a todos los que nos iniciamos en esto cuál es el camino que hay que seguir y lo está haciendo de forma consistente. Ya lo veníamos avisando desde Cero Hoy y así ha ocurrido. Miguel Valdez ha conseguido más de 4.500 euros en concepto de comisiones de éxito por su gestión en Darwinex Zero. Un logro que, sin duda, merece el reconocimiento de todos y, claro está, su disfrute personal. ¿Se está forjando una nueva generación de grandes gestores? ¿Es DZZQ el próximo THA? Decir que sí sería injusto, muy injusto, para el suizo y todo su equipo. Pero hay visos de que estamos ante un gestor con gran proyección para el futuro. Regreso a los futuros. Y hablando de futuro, Darwinex anunciaba hace pocos días la gran noticia. Los futuros han llegado. Estos nuevos productos financieros llegan de la mano de Darwinex gracias al acuerdo alcanzado con Interactive Brokers. Desde ya, los traders de futuros que operen con IBKR podrán migrar su track record a la plataforma Darwinex para generar un índice invertible y generar más rentabilidad gracias a su trading por medio de las comisiones de éxito de los inversores. Además de los futuros, la integración entre ambas partes permitirá a los traders de Darwinex a abrir cuenta directamente desde la propia plataforma y hacer uso de los activos mencionados, así como acciones al contado y ETFs, sin la necesidad de pasar por IBKR. Para ello, se han establecido distintos tipos de cuentas con las que se podrá operar las distintas direcciones del mercado tanto para los futuros como para las acciones y ETFs, aunque para estos últimos hay ciertas particularidades que debes conocer, por lo que desde aquí te recomiendo que leas con atención el artículo que publicó Darwinex en su blog oficial que te dejo en la descripción de este podcast. Antes de despedirme, te invito a suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades sobre Darwinex Zero y te recuerdo que si aún no te has registrado en la plataforma puedes hacerlo con 20 euros de descuento
en el primer pago de tu suscripción con Darwin Extero desde el enlace que te dejo igualmente en la descripción de este vídeo. Ahora sí, nos vemos en el próximo.